Broqueta, licenciada en fonoaudiología, quien ya también ha participado como docente en nuestro posgrado con unas clases también muy buenas que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube. La doctora Broqueta es licenciada en fonoaudiología. Actualmente está cursando el doctorado en la UNR, está en la fase igual que van a estar ustedes, en la preparación de la tesis final, de doctorado en un tema muy importante, o sea, resultados de los potenciales beneficios de la aplicación de la maniobra de Masako en la fuga cerebral y en el recambio de las prótesis traqueoesofágicas en pacientes que han sido laringectomizados. Es consultora clínica internacional en el área de dispositivos médicos en otorrinolaringología y fonoaudiología en América Latina. Da talleres educativos y sesiones prácticas sobre productos de laringectomía y traqueotomía para la comunidad de salud y los usuarios. Tiene una amplia experiencia en resonancia de la voz en pacientes que han sido traqueotomizados y actualmente se desempeña como director internacional de Training Product Manager internacional para RON USA y también colabora en el equipo de auditorías de OS de binario de Rosario. Le hemos pedido en la clase de hoy que abordara los temas más importantes de acuerdo a su criterio en el rol de la fonoaudiología en nuestra especialidad, que es salud de los trabajadores o salud ocupacional. También, en la medida, Marita, de tus posibilidades, nos gustaría, si antes que finalice este año académico, Sí, eh, podríamos contar con vos para una clase práctica sobre cómo se realizan las audiometrías y cómo se grafican y cómo se interpretan. Para nosotros sería de una gran utilidad. Esa perfecto. parte en el cursado la hemos visto con el doctor Antonio Werner a través de unas grabaciones de sus clases magistrales. Bien, Lamentablemente, por un problema de edad y de salud, no pudimos contar con Antonio, que es uno de los principales eh, referentes del tema de de la hipoacusia y de las patologías por ruido y vibraciones en el país y a nivel internacional. bien. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a focalizar, como vimos, en esta cuestión de el rol de la fonoaudiología y en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Marita, por tu colaboración y tu generosidad para nuestro posgrado. Adelante. No, muchas gracias. Es un gusto para mí y bueno, buenas tardes para todo el mundo. Y bueno, sí, si estamos todos listos y preparados, puedo empezar a compartir pantalla. Sí, sí, ya somos 36 en el aula, así que es un número. Sí, confírmenme si están viendo la presentación. Sí, Mm, correcta, se ve perfecto. perfecto. Bueno, los objetivos de la clase de hoy es poder conocer los roles de actuación del equipo sanitario, incluido el audiólogo en salud y trabajo. Poder indagar y conocer un poco más del impacto ambiental laboral en nuestra realidad regional. Generalmente todos los estudios y la evidencia se está muy lejana, está ya por el hemisferio norte y a veces es posible replicarla y otras veces no. Saber acerca del alcance, además, profesional fonoaudiológico en salud y trabajo, y que necesitamos más mesas de consensos de todos los profesionales para que cada uno de nosotros que trabajamos en salud ocupacional podamos aportar nuestro grano de arena. Y en relación, poder reflexionar acerca del listado de esta ley 2457 que incluye el listado de enfermedades profesionales. Vamos a comenzar
como nuestra fonoaudiología es compleja y es multifacética, di por inicio la prevalencia de los trastornos de la voz en relación al trabajo. Cuando hablamos de prevalencia estamos hablando de incidencia y sabemos que la prevalencia de los trastornos de la voz y el uso vocal relacionado con el trabajo, la carga vocal, las influencias personales, las labilidades, las disposiciones personales y todos los factores ambientales en diferentes ocupaciones continúa en aumento globalizadamente en todo el mundo. Los estudios que hay hasta el momento reportan de esa incidencia anual y se sugiere que hay alrededor de un 57% de los docentes que continúan rankeando este líder de posiciones en consultas por voz ocupacional en un 57%. Pero no dejan de objetar que el 94% de los docentes han reportado padecer en algún momento de sus vidas problemas relacionados con la voz. Afortunadamente existe evidencia alentadora sobre el valor de que es los protocolos de atención, los programas de intervención para usuarios de voz ocupacionales y que cada vez se incluyen a más profesionales de la voz, como los artistas o los vendedores telefónicos, a expensas de los docentes. Y dan lugar a programas de educación y de prevención para otras ocupaciones de riesgo. La legislación sobre voz ocupacional y fuerza laboral no reconoce, no orienta adecuadamente los enfoques educativos ni de prevención ni de intervención en los trastornos ocupacionales de la voz y no es una crítica, a pesar de la alta prevalencia de los trastornos que estuvimos hablando de un 57% que tiene trastornos de la voz y un 94% que alguna vez consultó, ya que la OMS no los detalla como una posible enfermedad o como una afección linkeada o relacionada con el trabajo. ¿Por qué será? ¿Porque nosotros somos los buenos y ellos son los malos? ¿Porque nosotros somos los inteligentes y el resto son tontos? No. La voz es difícil de determinar dónde encajan estos trastornos de la voz, ya que no hay estos criterios existentes organicistas, si es una enfermedad transmisible o no, si la lesión es intencional o no, si es un simulador o no. Entonces, como esto es difícil, entonces, ¿cómo abordarlo y cómo encajarlo? ¿Dentro de qué? ¿Dentro de dónde? Y ahí viene el puzzle. Entonces, esto se puede deber en parte a la multidimensionalidad de los trastornos de la voz y a la dificultad que hay, que es inherente a su medición y al establecimiento de una definición operativa de lesión vocal. Es como que aquí en nuestra tesis querríamos hacer operacionalizar esta variable de lesión vocal. Es muy difícil porque las escalas de medición que se utilizan en fonoaudiología mundialmente hablan de escalas de mediciones subjetivas, como el HERVAS, que mide la valoración subjetiva de esa disfonía, si es fatigosa la voz, si es débil, si es ronca, si no es ronca, y continúa siendo subjetivo. Y los programas que van apareciendo, la verdad, y nosotros con mucho entusiasmo los profesionales los recibimos, como el PRAAD, que son programas informáticos, aún están anclados en la voz normal. Por eso que es difícil operacionalizar la variable de la lesión de la voz. Las definiciones de trastornos o lesiones vocales relacionados con el trabajo varían según la ubicación geográfica, según la legislación, según la terminología y según los contextos. Con esto quiere decir que es muy divergente, es muy diferente. Pero los fonoaudiólogos damos cuenta de la enormidad de la población ocupacional de usuarios de voz, según la cual la voz es una herramienta ocupacional crítica. ¿Quiénes son ellos? Los cantantes, los artistas, los entrenadores deportistas, los asistentes de ventas, los docentes, los entrenadores deportistas. Ustedes habrán escuchado o habrán practicado spinning alguna vez y que los entrenadores de outdoor, de spinning outdoor, utilizan un sistema de amplificación. Sí, pero
existen estudios que dan cuenta de que cuando exclusivamente en los entrenadores de spinning utilizan por el efecto Lombard del ambiente en el que está dada la clase de spinning, aumentan su intensidad inconscientemente, deliberadamente, a pesar del uso de amplificadores. Esto tiene que servir de base para poder trasladarlo a todas las otras áreas en donde la voz se utiliza como voz ocupacional. Los conferenciantes, los abogados, los operadores telefónicos, los trabajadores de concepte, perdón, los recepcionistas, los sacerdotes, los profesionales de salud. Somos testigos de primera mano de las extremas repercusiones financieras, el dinero que cuestan a las instituciones los trastornos de la voz por el ausentismo y porque muchos de estos profesionales tienen que a veces continuar trabajando, con lo cual lo único que hace es bajar su rendimiento y agravar su trastorno de la voz. Y todo esto tiene un impacto en la identidad social y profesional. Pero vamos por partes, como dice Jack. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es la producida por causa del lugar o del tipo de trabajo. Es una dolencia que aparece de forma paulatina y se va agravando por diferentes motivos, como la continua exposición al riesgo que la produce, por la forma en que se presenta el agente nocivo y por las características físicas, biológicas y sociales del individuo. Y aquí entra en juego el riesgo laboral. Es necesario comprender los riesgos de daño bucal en quienes usan su voz en el desempeño de su trabajo, para dar estrategias preventivas e intervenciones tempranas destinadas a minimizar el desarrollo de la patología vocal. Nosotros, como país, tenemos la ley 2457, en el cual ampara los riesgos del trabajo. Incluye listados de enfermedades profesionales previstas en el artículo 6, inciso 2, muy generalmente. Específicamente para la ley habla de la voz, habla el decreto 658/96. En, esta, en este decreto reglamentario establece y reconoce que la disfonía es una enfermedad profesional y que se asocia a la sobrecarga en el uso de la voz e incluye como agente de riesgo e identifica la disfonía en tres diferentes panoramas. La disfonía como aquella alteración en la emisión de la voz que se intensifica durante la jornada de trabajo, quiere decir que a lo largo de su horario profesional, de su horario de su trabajo, está cada vez peor. Y con el descanso de vacaciones o reposo, recurre parcial o totalmente. Y aún no hay compromiso anatómico de las cuerdas vocales. Luego también reconoce a la disfonía persistente que no remite con el reposo y se acompaña de edema de cuerdas vocales. Y también al diagnóstico de ORL de nódulos de cuerdas vocales. También especifica en este listado lista de actividades que requieren un uso recurrente de la voz y en donde se puede producir la exposición. Docentes, maestros, profesores de educación básica, media, universitaria, actores profesionales, cantantes y otros trabajadores del arte o del espectáculo y los telefonistas. En el 2013 se incorporó al preceptor como parte del equipo docente y por medio de la resolución son directamente acceden al protocolo para las disfonías. Según una última resolución que se agrega en este decreto, dice que previstas las disfonías reconocidas como enfermedades profesionales, los actores, son, quienes están expuestos al riesgo de la voz ocupacional, dice que se establece como referencia la cantidad de horas que un docente está frente a cursos y establece que hay exposición cuando ese tiempo supera las 18 horas cátedras
o las 13 horas y media por reloj semanales. Dentro de este protocolo incluyen exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del trabajo, los cuales corren por exclusiva responsabilidad del empleador o de la ART e incluyen exámenes previos, preocupacionales al ingreso previo, en los cuales pretenden determinar la actitud del postulante, entre otras cosas, y cosas de generalidades, o edad, tabaquismo, etcétera, pero en realidad permite detectar las patologías preexistentes. Y luego la consecución de exámenes médicos periódicos para evitar el desarrollo de enfermedades profesionales mediante la detección precoz de estas afecciones producidas con motivo de la actividad laboral. En este caso, el autor, el damnificado, debe ser evaluado por un equipo interdisciplinario, el cual está formado por un médico en otorrinolaringología y un fonoaudiólogo con entrenamiento en foniatría. Se deberá realizar como mínimo una laringoscopía indirecta y en el caso de requerir terapia, este tratamiento será individual, el reposo será parte de la indicación y para el caso de una disfonía leve, el mínimo de sesiones será de 8 con una duración de 30 minutos cada sesión con una frecuencia de 2 sesiones semanales. Hasta ahí todo muy lindo. También se incluye la capacitación como medida preventiva y está fantástico este punto, porque para que una persona pueda hacer un uso profesional de la voz, necesita de estar capacitado para saber cómo usarla. Y esta capacitación versará sobre el cuidado y uso adecuado de la voz en el trabajo y fuera de él, la protección y promoción de la salud relacionada con los hábitos saludables de alimentación, cuál es el efecto del tabaquismo, el consumo del alcohol, etcétera, las técnicas de respiración y relajación vocal, la importancia de la quimioprofilaxis en el caso de vacunación frente a las gripes y alergias, y sobre la detección temprana de síntomas de alteración de la voz. Pero una pequeña nota o una pequeña sugerencia. En las carreras vinculadas a la docencia y el profesorado no se imparte educación vocal, pero sí bien hay formación o capacitación de posgrado en el uso de la voz profesional. ¿Por qué llamamos tantos a los docentes o por qué hablamos tantos de ellos? Porque es la primera categoría profesional bajo el riesgo de contraer enfermedades profesionales de la voz por el esfuerzo que realizan en su tarea, por el uso de la voz en ambientes ruidosos, por el estrés, por las circunstancias no favorables. A lo largo y lo ancho de nuestro país sabemos de la construcción de las escuelas, las formas que tienen de disposición las aulas, la reverberación del ambiente, la mala acústica de los salones, la mala ventilación y limpieza, y todo eso incide en la impostación de la voz y en su efectividad. Todos estos factores, todo este multifactorial que aparece aquí enumerado, ocasiona incremento. Quiere decir que la persona tenga que gritar o hablar a una intensidad elevada. Está expuesto a productos químicos, hay una alta demanda vocal de la profesión, poco tiempo dedicado al cuidado y educación de la voz y falta de conocimientos sobre el cuidado vocal. Esta ley parte de la base de la relación causal entre el uso intensivo de la voz y el desarrollo de problemas de la voz. Y está muy bien que se tenga en cuenta esto. Sin embargo, la relación es más compleja, ya que hay personas que trabajan en ocupaciones con un uso intensivo de la voz y que no experimentan dificultades vocales. No obstante, será menester explorar en los factores ambientales y contextuales de la ocupación, en los factores personales, en las aptitudes vocales y en la carga sostenida en la función. Tener en cuenta cuáles son los criterios de exposición al riesgo. Como bien lo destacamos hasta ahora y lo nombramos, los docentes continúan liderando el ranking,
pero también van apareciendo investigaciones internacionales sobre una gama más amplia de ocupaciones. Locutores de radio, instrumentistas de vientos, como les dije antes, instructores de fitness o los instructores de spinning, de ciclismo, vendedores de teléfono, guías turísticos, vendedores ambulantes, científicos expuestos a irritantes químicos, entrenadores deportivos y musicoterapeutas. Y, ¿por qué no?, la voz ocupacional en pediatría. Los niños también trabajan con su voz, especialmente en la industria del entretenimiento, televisión, cine y teatro musical. Las demandas de voz ocupacionales asociadas pueden ser pesadas y existe una necesidad urgente de realizar investigaciones que investiguen el impacto de esta carga en el desarrollo de las cuerdas vocales y la función vocal de los niños artistas. Los niños pueden ser muy resilientes al manejar una carga vocal intensa durante temporadas de producción prolongadas, pero necesitan, por otra parte o en contraparte, un cuidado vocal adecuado y experto, y monitorear el impacto a largo plazo. Los fonoaudiólogos son quienes deben abogar por las condiciones óptimas para estos niños que aún están en desarrollo anatómico laríngeo. Los programas de vigilancia que se están en marcha en este momento son diseños de acciones dirigidas a prevenir la ocurrencia de problemas de voz asociados con las condiciones del trabajo. Tiene que ver frente al ruido, a la temperatura, al material utilizado, a las posiciones, a toda la habilidad socioeconómica eh, de los docentes, y requieren la identificación de los factores asociados a estos problemas para poder determinar y priorizar las acciones en los lugares desde el trabajo y desde la salud pública. Por ejemplo, el uso de voz en ambientes ruidosas o con malas condiciones acústicas genera un aumento del esfuerzo vocal del hablante, lo que puede desencadenar la aparición de problemas de la voz. Hay muchísimas investigaciones que muestran evidencia sobre el efecto de las condiciones de trabajo en el funcionamiento vocal de estos usuarios ocupacionales. Frecuentemente los trabajadores con problemas de la voz deben continuar trabajando, lo que implica una reducción en la productividad y un agravamiento del problema de la voz. Situaciones que tienen repercusiones socioeconómicas importantes y que eso cuesta dinero a todo el sistema, inclusive no se termina ayudando a ese profesional. Dentro de esta ley también incluyen a las disfonías orgánicas. Si bien dentro de esta ley está completa con lo que se denominan los posibles diagnósticos linkeados o relacionados a la voz ocupacional, em, no está asumido bajo un consenso, bajo una mesa de consenso de profesionales, lo que podría generar una mirada más integral, más generalizada y poder disminuir así la prevalencia y su incidencia. Dentro de las disfonías orgánicas, con correlato del diagnóstico ORL, dice que son las generadas por una lesión en cuerdas vocales o en alguna parte de los sistemas intervinientes en la producción vocal que no están relacionadas con el uso de la voz, según refieren en su explicación. Y dentro de ellas nombran a varias como lesiones orgánicas más frecuentes, a las parálisis recurrenciales, a los surcos y a las laringectomías totales y parciales, a las distonías laringias consideradas neurológicas, y que después hablan de las que pueden ser de carácter congénito o adquirido, que voy a volver más tarde sobre esta presentación. Cuando yo hablo de las laringectomías parciales y totales, estoy asumiendo al cáncer como una enfermedad profesional. Hay una serie de listados de cánceres en los cuales se incluye, y voy a hablar específicamente del que me toca a mí como fonoaudióloga, del cáncer de laringe, por la exposición
a diferentes sustancias químicas que podrían favorecer o podrían precipitar el efecto de un desarrollo de un cáncer. Exclusivamente en el cáncer de laringe hace nombramiento o hace alusión al amianto en la fabricación del amianto como precursora de cáncer de laringe. Si bien todavía siguen existiendo casos, la fabricación del amianto está muy controlada y muy restringida y según la jerarquía de controles se intenta cada vez más eliminar esta sustancia. Pero algo que nos toca de frente y sobre todo en nuestra región, para los que estamos en Santa Fe, en el norte de Buenos Aires o en el sur de Córdoba, nuestra zona es tambera por excelencia. En Argentina existe muy poca información local sobre el impacto ambiental de los efluentes ganaderos, especialmente de los tambos, el manejo de los efluentes, sobre la caracterización completa de los mismos y además no se cuenta con guías o normas específicas para su manejo. A la consulta cada vez llegan mayores casos de pacientes que han sufrido un cáncer de laringe y que trabajaban en tambos. Me gustaría recordarles el escenario de los tambos cada vez hoy más mecanizado a través de la diferente mecanización de la, del, para la extracción de la leche, para el ordeñe mecanizado de las vacas, en las cuales cuando las vacas son ordeñadas mecánicamente defecan. Al mismo tiempo que defeca, eso hace una emulsión de gases. En ese mismo momento, cuando la vaca es ordeñada, comienza a realizar movimientos de pateo con sus patas, y para lo cual eso hace un movimiento de estos gases que en los trabajadores tamberos eso irritaría sus vías aéreas, sus vías respiratorias y podría ejercer un efecto en la participación en el cáncer de laringe. Si bien aún la evidencia es muy exigua, sería muy interesante poder trabajar sobre las investigaciones propias de nuestro regionalismo. La generación de efluentes en los tambos es bastante controversial. Es una problemática que se está viendo cada vez más como un factor importante dentro de las buenas prácticas de manejo y también como un condicionante para la exportación. El manejo de los afluentes es caro y por lo general las industrias del tambo no están dispuestas a asumir ese gasto como medida de prevención. Dentro de los riesgos del trabajo en esta ley que hablábamos y en este decreto, también hablan de la comunicación e incluyen a la voz ocupacional. Exclusivamente me gustaría hacer un llamamiento a lo que es el traumatismo cráneoencefálico y su relación con fonoaudiología. Muchas veces tenemos todo muy bien informado, muy bien delimitado, pero nos falta la integración, nos falta el compromiso de participación de cada uno de los expertos para que cada uno, desde su disciplina, pueda aportar este grano de arena, pueda aportar su conocimiento y así poder devolver un protocolo de acción más completo, más jerarquizado y que tienda a ser más eficiente. El traumatismo cráneoencefálico es el daño cerebral que ocurre en forma súbita a causa de un golpe en la cabeza o por un elemento que la atraviese. Se producen en accidentes de tránsito y en accidentes laborales. Es una de las principales causas de discapacidad y muertes en nuestra sociedad. Tiene una mortalidad que ronda el 30% y una morbilidad cercana al 60%. Es la causa más frecuente de injuria cerebral en personas jóvenes y sanas previamente. Los pacientes pasan por extensos periodos de ingreso hospitalario y por lo general están entubados o están traqueostomizados.
y los pacientes no pueden hablar ni comunicarse. Hay evidencia a borbotones que explican que un paciente que está privado de su comunicación y de su contacto participa menos en la toma de decisiones de su proceso médico y rehabilitación, participa menos de su rehabilitación. Se aísla. Entonces es prioritario poder darle lugar al servicio de fonoaudiología en estos casos para facilitar y disminuir los costos financieros en la rehabilitación de estos pacientes con traumatismo cráneoencefálico y su alta incidencia. Desafortunadamente no hay un estudio epidemiológico en Argentina que demuestre la gran incidencia que hay y cuál es la calidad de vida de estos pacientes. La rehabilitación fonoaudiológica en TEC debe ser inminente, ya que nuestros pacientes están muy graves. Y si no se hace nada, no se mejora nada. En el medio que no se atienden, las funciones pueden empeorar mientras esperamos a que el paciente mejore. A veces hay cuestiones vitales que, por supuesto, preceden a nuestra participación, pero un paciente que estamos esperando para atenderlo porque hay riesgo vital, porque en este momento no toca, porque hay que dejarlo para más adelante, el paciente va empeorando. Y siempre se debe apostar a la intervención temprana. ¿Cuánto? Cuanto antes mejor, ya que la atrofia y el descondicionamiento van a sobrevenir entre 4 y 6 semanas. Quiere decir que los pacientes perderán fuerza muscular en un 40% en menos de un mes y medio. Un paciente con este desacondicionamiento nos retarda su trabajo de rehabilitación en 3 a 6 meses para poder acondicionar este paciente nuevamente. Por eso es necesario realizar un trabajo en equipo, realizar un trabajo mancomunado de todo el equipo sanitario que interviene. ¿Para qué? Con el fin de mejorar la comunicación entre nosotros, los profesionales sanitarios, para saber qué hace el otro profesional. Muchas veces no sabemos lo que hace el otro profesional y de cómo cada uno, desde su disciplina y desde sus objetivos de rehabilitación, puede ayudar a un desarrollo del paciente. Además, por la seguridad del paciente. Como les comenté, los pacientes están traqueostomizados. Necesitamos aprender entre todos más acerca de la vía respiratoria para trabajar en conjunto. Y también, además, para trabajar todos los niveles de prevención, según la OMS. Prevención primaria, para eliminar, aislar, sustituir y proteger al trabajador, intentando que el peligro no se convierta en un riesgo. En un segundo escalón, estas acciones de control de salud de los trabajadores para hacer una detección temprana de los posibles daños a la salud. Y si ya el trabajador ha sufrido un daño y tiene un deterioro en su salud, aplicar lo que se debe para curar y para rehabilitar a estos pacientes. Todo eso con el fin de mejorar todos los resultados que podamos obtener. Primero, para poder mejorar estos resultados, debemos de reconocer la naturaleza del problema. Segundo, en la mayoría de las instituciones de salud disponemos de todos los expertos disponibles para conformar todos los equipos, pero muchas veces no trabajamos juntos, cada uno como que trabajamos en nuestra cajita. Tercero, necesitamos incorporar el conocimiento científico junto con lo que creemos que sabemos y construir un consenso de expertos para desarrollar protocolos de acción basados en estos equipos de profesionales. Es importante considerar y tener en cuenta que los accidentes y enfermedades de trabajo provocados por las malas condiciones laborales son el fracaso de la prevención. En resumen, los trastornos de la voz
son prevalentes en grupos ocupacionales específicos y existe una necesidad urgente de investigación para apoyar a la salud de la voz ocupacional y para establecer escalas de mediciones objetivas para prevenir e intervención de los riesgos. El uso vocal, la carga vocal, o sea, cuántas horas, qué carga horaria hay en ese profesional, la ergonomía vocal, qué influencias ambientales, qué factores ambientales hay, qué la habilidad o disposición personal tienen esos pacientes, que está muy bien vehiculizada a través de esas evaluaciones que se hacen al inicio, periódicas, en los diferentes grupos ocupacionales cada vez hay mayor conciencia y cada vez está en aumento. El impacto del trastorno de la voz impactan en la persona, más allá de su desarrollo profesional o laboral, sino que impacta en su aspecto social, en los aspectos económicos, no solo de la persona involucrada, sino de todo nuestro sistema de salud y en especial la salud pública. Por eso es necesario diseñar acciones dirigidas a prevenir la ocurrencia de los mismos y reducir todos sus costos asociados. Se debieran de respaldar los programas de intervención para usuarios de voz ocupacionales con un enfoque principal, por supuesto, en los docentes, porque son los que lideran el ranking en consultas, e incluir cada vez más al resto de los que utilizan su voz de manera profesional, a los artistas, a los intérpretes, cantantes, conserjes hasta de un hotel. Se requieren grandes estudios ocupacionales centrados en la carga sanitaria y económica de los trastornos de la voz. Actualmente, la legislación internacional e inclusive la nuestra sobre salud ocupacional y fuerza laboral no reconoce, no prioriza ni orienta adecuadamente las intervenciones educativas y de prevención. Existe una necesidad urgente de identificar formalmente los factores de riesgos, cuantificar la amenaza potencial que representan los trastornos de la voz para un lugar de trabajo seguro y saludable, reducir la expresión de los trastornos de la voz y su carga ocupacional concominante, y desarrollar la prevención, la gestión y promoción de la salud dirigidas a una función ocupacional óptima. Los fonoaudiólogos estamos capacitados para emprender labores de prevención, promoción y tamizaje en pro de la calidad de vida de las personas, promoviendo prácticas de vida de salud saludable y fomentando la prevención de otros trastornos de la comunicación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna inquietud, algún aporte que les gustaría agregar? Ahí yo te hice una pregunta, Marita, Ay, no la vi. A por ver, el ahora. chat, que es, eh, ¿viste los estudios que hizo la provincia acá en los Sí, docentes de cuerdas vocales? ¿Qué sí. opinas vos sobre la utilidad del estroboscopio, si es útil para detectar patología de la voz y para qué es útil y para qué no? A ver, el estroboscopio es el, el instrumento de medición especializado justamente en lo que son los trastornos de la voz, porque mide las ondulaciones periódicas de las cuerdas vocales. Cualquier alteración de ese periodo en las ondulaciones de las cuerdas vocales me indicaría a mí la presencia de una lesión, que puede ser variopinta. Yo creo que es excelente esa introducción y que vamos avanzando y no nos quedamos nada más en la laringoscopía indirecta como nombra la ley, que exigiría una actualización de este protocolo que es del siglo pasado, es del siglo 96, y que si bien
ha sido, la verdad, muy actualizado para lo que fue su redacción, hoy en día exige una actualización inminente. Creo que el estroboscopio, para mí, estoy súper feliz que se haya introducido. Es el medidor por excelencia. En No el escucho. caso de los hiatus de cuerdas vocales, Sí, de trastornos, digamos, en general psicológicos, que van asociados a la patología de la voz o de los nódulos. generalmente el hiatus, la evidencia hace mención que el hiatus es como un precursor de una lesión, que cuando tenemos un hiatus es que en un futuro próximo se desarrollará o dará lugar a la presencia de una lesión, debido a la deshidratación que ocurre en esa porción de las cuerdas vocales. Hay diferentes evidencias. Eh, el que está asociado a factores emocionales tiene que ver justamente con este entorno emocional y que habría que ahí escarbar en estas particularidades de estos pacientes en especial. Por eso que yo siempre hablo de una mesa de consenso. Si nos quedamos nada más en una mirada organicista, en una mirada de lesión, es muy difícil ubicar a la voz ocupacional, porque tiene una naturaleza tan divergente, tan controversial, que es muy difícil ponerla en A, en B o en C, sino que necesitamos incluirla dentro de un andamiaje mucho más enorme, mucho más denso. Gracias. Hay otra pregunta, creo. Silvana hace una pregunta. ¿Podés repetirla? No, no la escucho. Silvana, ¿podés hacer la pregunta? Dice, ¿qué tipo de trastornos más frecuentes en el cantante de Aerosmith que tuvo fractura de laringe y eso no es frecuente? Esa es la pregunta que está en el chat. Perdón, no, no la veo en el chat. ¿Qué tipo en los cantantes se ocasiona? Bueno, generalmente los casos que más se nombran son la hemorragia de cuerdas vocales. La cuestión de la fractura es un caso excepcional, no es el más frecuente. ¿Alguna otra pregunta? Yo iba a Bien. consultar porque, por lo que estuvo hablando de, digamos, la rehabilitación vocal posterior a los TEC eh, por las intubaciones. Hay ¿hay algún servicio acá que utilice eso de la rehabilitación, La que rehabilitación conozca? en intubados, perdóname, pero no, se fue la voz. Claro, la rehabilitación en los TEC que habló. ¿Hay algún servicio acá que usted conozca que lo hagan a eso? ¿En Rosario vos me hablás? Sí, 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 en Sí, Rosario. sí, debieran, en el hospital español lo tienen porque yo he participado, en el hospital británico lo tienen, en el sanatorio británico lo tienen, en el HPR también lo tienen y trabajan el equipo, el servicio de fonoaudiología, realmente trabajan excelentemente y con mucha responsabilidad y compromiso.
es necesario desde el punto de vista de que, por lo como yo te comenté, generalmente está asociado a la salud privada y no a la salud pública, por eso que yo comentaba antes que a veces no, hay cuestiones vitales que todavía no incluyen a la inclusión de la fonoaudiología en la rehabilitación en estos casos y se va demorando la intervención y que a veces sí se puede dar en la privada, quizás por una cuestión de presupuestos o de ideología o de línea del sanatorio privado. Habría que generar más conciencia de cómo afecta la comunicación en la rehabilitación de los pacientes en estos casos. Licenciada, Buenas noches. la compañera, perdón, no, No, adelante. que la compañera había escrito, había preguntado qué patologías son más frecuentes en general en todos los ámbitos laborales. Eso había preguntado antes. En todos la los ámbitos compañera. laborales de voz ocupacional, el caso, el que lleva el ranking de diagnósticos son los nódulos de cuerdas vocales. Luego tendríamos, ¿por qué? Porque tienen que ver, el nódulo aparece por una cuestión de mal uso y uso del aparato fonador. Pero bueno, a eso hay que sumarle después cada uno su regionalismo y su lugar ocupacional. Y eso va a delimitar otros diagnósticos, como yo bien hablé antes de la laringectomía total, en todo lo que son los tambos, en todo lo que está asociado con la industria del amianto, todo lo que son las sustancias irritantes. Después tiene que ver cada uno específicamente. El que ranquea hoy son los nódulos vocales. Buenas Preguntas noches. muy interesantes, Sí, me buenas gustan. noches. ¿Sabe que usted nombró un momento el tema de la intubación, Sí, que recuerdo en la época de pandemia del COVID, que quizás pudo haber algún aumento de los casos de disfonías, ya sea por un efecto físico de la intubación, algún trastorno neurológico de la motilidad de las cuerdas vocales por el propio virus, y teníamos pacientes que no todos, pero algunos han quedado con una disfonía crónica, quizás con una asimetría en la vibración de las cuerdas vocales y quedaron con una disfonía crónica que ameritó algún porcentaje de incapacidad. Quería saber si también usted notó un aumento en los casos de disfonía en la época de pandemia. bueno, hay dos cosas que me gustaría señalar a esta pregunta tan interesante y que traes ahora de la pandemia. Desafortunadamente con la pandemia, por lo que tuvimos que vivir, afortunadamente nuestro rol como que cobró mayor visibilidad y se vio más nuestra función en todo lo que era intubación, que antes estaba muy, muy invisibilizado. Por otro lado, sí, hubo un aumento, pero yo te puedo hablar de la experiencia, no puedo hablar desde la evidencia científica. Sí que encontramos que a veces por lesiones de la intubaciones propias aparecen disfonías o trastornos que pudieron llegar a la afonía. Yo he trabajado con pacientes totalmente afónicos por laceraciones en cuerdas vocales o por lo mismo o por una traqueostomía post-intubación. Sabemos que a los 15 días de una intubación es necesario realizar una traqueostomía y todo la traqueostomía y la misma intubación es un tubo que pasa a través de las cuerdas vocales. Entonces, de alguna u otra manera, es muy factible que estas cuerdas vocales o el aparato de la laringe, el aparato fonador, termine siendo damnificado en alguna de sus partes. Cualquier tipo de intubación o de traqueostomía mínima puede generar un daño en cuerdas vocales y esto poder ocasionar una disfonía crónica como muy leve. Hay algunos pacientes que quedan con parálisis de cuerdas vocales en los cuales los pacientes hay que atenderlos casi a las 24 horas
la parálisis para que si uno lo atiende inmediatamente, o sea, cuanto antes mejor, tiene un mejor pronóstico de rehabilitación de sus cuerdas vocales. Algunos pacientes pueden llegar a poder rehabilitar su voz en un 100% y otros no. Quedan con un bitono, como vos decís ahí, o quedan con una difonía crónica, o quedan con una voz con escape de aire, que son los diferentes escenarios que uno puede encontrarse en la casuística. Pero aún no tenemos estudios clínicos que muestren esta evidencia que yo sí he encontrado en la práctica. Bueno, gracias. Philip pregunta, Gracias por la participación. ¿cuándo puedo pensar en derivar un trabajador docente al fonoaudiólogo? El docente cuando empezó a trabajar tendría que haber pasado por un examen preocupacional para poder conocer su historia clínica. Si el paciente en su examen preocupacional salió todo bien, nada que a mí me genere un signo de alarma, debieran de tener exámenes periódicos para ver si ese daño está. Si ese fonoaudiólogo, ese paciente va a consultar a un otorrino, no sé cuál es el escenario. Si consultó a un otorrino sobre una dificultad de la voz y ese paciente refiere que con el descanso no cesa, los síntomas no cesan, es un muy buen momento para derivar al fonoaudiólogo. Ahora bien, si trabajamos en prevención, todos los docentes debieran de tener una capacitación y educación en su voz por un fonoaudiólogo para que puedan prevenir todos estos trastornos. En cuanto al primer signo de alarma, se debiera de derivar a un fonoaudiólogo para evitar que el daño continúe agravando el trastorno. Ay, gracias, que le quedó claro. Porque a veces no es tan directo. ¿Cada cuánto debería ser cuánto? Y yo creo que en 6 meses podría ser un buen momento para revisarlo. Y en los casos en los cuales ya se detecta algún daño, se debiera por lo menos cada 3 meses hacer algún tipo de revisación. Gracias. ¿Qué pensás de los tiempos de trabajo y de descanso en relación a evitar la fatiga vocal de los docentes? Es un tema muy controversial, porque no tiene que ver exclusivamente con las horas en las cuales está frente al aula, sino que tiene que ver con una realidad que nos circunda, que muchos, la mayoría de los docentes hacen doble turno. Por una cuestión económica, porque son sostén de familia, porque necesitan sacar adelante a su familia, porque necesitan vivir. Y a veces con un solo puesto de trabajo no alcanza. Todos somos conscientes de esa realidad. Entonces, ¿cómo se puede medir ahí la sobrecarga? En la ley está bien explícito. Son 18 horas cátedras semanales. Mayor a ese nivel indica que tenemos una mayor probabilidad de padecer un daño o un trastorno vocal. ¿Cómo uno se pone en un juez para decir, no, solo quédate con un trabajo y con el otro no? Y muchos te dicen, es que si no hago dos, no como. Y esa realidad es imperante y sobrepasa cualquier decisión profesional. Nosotros como fonoaudiólogos, nuestra recomendación es no sobrepasar esa carga horaria, pero a veces es muy difícil.
En el protocolo que hicimos, que yo impulsé cuando estuve de gerente de prevención en la superintendencia, habla de un equipo interdisciplinario para hacer una evaluación de qué tipo de tratamiento, o sea, diagnóstico, tratamiento y evaluación de las incapacidades. Para vos, ¿quiénes deberían integrar ese equipo y un poco, de acuerdo a tu experiencia, cómo evaluás las incapacidades por la problemática de la voz? Bueno, vamos por partes. Tengo un presupuesto generoso para formar el equipo. Supongamos que sí, en condiciones ideales, digamos. Después vamos a lo que tenemos, pero de acuerdo a lo ideal. Supongamos que estamos en Disneylandia. Bueno, lo ideal en estos casos para conformar un consenso es, bueno, por supuesto, tener a los profesionales más implicados, que es el otorrino y el fonoaudiólogo o fonoaudióloga, eso es de cajón. Lo que ocurre es que a veces una lesión no es solamente orgánica, sino que va más allá, es como los trastornos emocionales, entonces debería de incluirse un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social para esto de las cargas horarias, incluir además que un ingeniero pueda participar en lo que es los ambientes edificios y que cada uno pueda aportar desde su disciplina sus conocimientos para hacer un protocolo de acción. No significa que tengan que estar 100%, sino que se debe primero generar una mesa de consenso, primero generar un grupo de profesionales expertos para poder establecer el camino a seguir. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera realizar? Bueno, si no hay más preguntas. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, gracias Marita por la clase. Excelente. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo entonces, mañana nosotros adherimos al paro, a toda la situación de la universidad, pero estamos muy apretados también de tiempo en cuanto al calendario, así que en el día de mañana vamos a trabajar sobre los trabajos finales. Vuelvo a recomendarles que vengan a la clase con el tema, el problema o en el lugar donde piensan hacer el trabajo final. Entonces, hasta mañana. Muchas Chao, gracias buenas por la noches. invitación. Gracias Marita Chao, buenas nuevamente. noches. Me Muchas encantaron las gracias. preguntas. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, Buen hasta descanso, mañana. buena cena. Hasta Noches. mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, gracias. Chao, gracias.